México, un país situado al norte de Latinoamérica, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, hermosa comida, bonitas tradiciones, buena cultura y el único país con comida según la UNESCO catalogada como Patrimonio Gastronómico por la Humanidad en el continente americano. Sin embargo, nos acusan con quién sabe qué autoridad y con qué derecho, como flojos, que no nos gusta el trabajo, que no servimos para nada, que solamente enviamos a sus países a violadores, a rateros y a narcotraficantes, sabiendo que nosotros construimos sus edificios, sus casas, sus caminos, entre otras cosas, haciendo más bellos y ricos sus países. Pero, ¿por qué el proletariado mexicano es más valorado en otros países que en su propia tierra? Y bueno, ahí radica el meollo de este video y del asunto. El trabajo y por qué la clase trabajadora en nuestro país acepta condiciones precarias de trabajo. Primeramente hay que entender conceptos clave, y entre ellos, ¿qué es la clase trabajadora? Los miembros de esta clase social se caracterizan principalmente por sus bajos niveles de renta y por lo tanto de poder adquisitivo. Por este motivo, a menudo suele emplearse en el término de obrera para referirnos a la clase baja, aunque con el paso de los años y el desarrollo de diversas teorías socialistas o capitalistas esto ha ido cambiando. El miembro de la clase obrera ofrece por tanto su trabajo en el sector industrial a cambio de un salario que usualmente no es de alto nivel y es por la plusvalía. Alternativamente, este individuo no es poseedor de medios de producción en los que desarrolla su trabajo. Al final del día, como sabemos, vamos a comprar, a consumir lo que nosotros producimos, aunque muchas veces no nos alcance para ello. En este sentido, y siguiendo lo anteriormente dicho, su figura es opuesta al capitalista industrial. En otras palabras, nos referimos a la clase obrera en sentido estricto a la parte de la clase trabajadora y del proletariado, orientado directamente a las labores de la industria. De este modo se excluye a otros perfiles de trabajo, como el campesino, el artesano o profesionales de servicios. Sin embargo, en nuestro queridísimo país México, esta diferencia no es marcada, por lo que manejaremos un concepto técnico y general. La clase trabajadora es el conjunto de individuos, trabajadores pertenecientes al sector industrial, los cuales reciben una contraprestación económica a cambio de su labor. Y más adelante mencionaremos el por qué esta división no existe en nuestro país. Siguiendo con estos puntos clave, debemos también entender qué son las buenas condiciones de trabajo. En pocas palabras, son producción y motivación. Un poco ambiguo, pero ya hablando explícitamente, un trabajador con buenas condiciones laborales se sentirá motivado, valorado y con ganas de seguir trabajando. Es por eso que unas condiciones que garanticen un buen ambiente laboral pueden traducirse en mantener una buena salud del trabajador y por ende una reducción del estrés y el absentismo laboral. Por el contrario, las malas condiciones de trabajo son inseguras, insalubres y degradantes para la dignidad humana. No se ofrecen a los empleados horas de trabajo razonables, un descanso adecuado y tiempo de ocio, así como vacaciones periódicas pagadas como sus diferentes prestaciones. Bien, y ahora que entendemos y sabemos estas ideas principales, y sobre todo comprendemos sus diferencias y vemos que son muy claras, ¿por qué la clase de trabajadora en México sigue aceptando malas condiciones de trabajo? Y esto se debe a 6 principales factores. Primeramente, la necesidad, el desconocimiento de sus derechos, la conformidad, porque el patroncito así nos los dio y debemos aguantarlo, escasez de oportunidades de trabajo sobre nuestra preparación y exceso de requisitos para trabajos buenos entre comillas. Y vayamos punto por punto. Y primeramente vayamos con la necesidad. Todas aquellas personas que tengan que mantenerse a sí mismos o tengan que mantener a una familia necesitan un ingreso sólido.
muchas de esas personas no están preparadas. Por lo tanto, el capitalista se va a aprovechar de ello. Ellos necesitan cubrir sus necesidades básicas para poder llegar a la autorrealización. Así lo marca la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Y cómo consiguen cómo pueden satisfacer esas necesidades básicas si no tienen dinero? Van a hacer lo que sea por tener algún ingreso. Si no es sólido, por lo menos tener un ingreso para mantenerse a ellos o mantener a los que tienen en casa. Por ello, el proletariado en México que no esté preparado y que desconozca sus derechos va a ser sobreexplotado y mal pagado. Y por la parte del proletariado no va a poder decir que no, porque justamente está necesitado, va a hacer lo necesario para tener ese mínimo de dinero, ese mínimo de ingreso mensual para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y sé que es feo decir o entender que necesitan el dinero para poder llegar a la autorrealización, pues se podría entender que la felicidad depende del dinero, pero no hago referencia a ello. Créanme que de amor no se puede vivir. Necesitamos cubrir necesidades que en México no nos las propicia el gobierno. No podemos tener buena salud, tenemos que estar asegurados y si no nos cuesta y nadie tiene el dinero suficiente para poder pagar un seguro médico privado. Por ello necesitamos trabajar y muchas veces, como les explico, ni siquiera ese dinero va destinado para las personas que lo generan, para las personas que lo trabajan, sino para sus familias. Lo hacen por amor y de ahí se aprovecha el capitalista. De ellos, de su necesidad de tener un ingreso. Ellos van a sobreexplotarlos y los proletariados no van a decir nada porque ellos lo necesitan. Marx decía que para hacer filosofía se necesitan dos cosas. Primeramente, mucho tiempo libre y la panza llena. Y esto se vincula metafóricamente a nuestro segundo punto, el desconocimiento de sus derechos. Las personas no tienen tiempo para estar leyendo la Ley Federal del Trabajo y tener conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, por lo que rara vez se levantan para exigirlos. Y además, en los medios que los divulgan, como la televisión, no tienen acceso la gran mayoría de la gente. Y si lo tienen es cuando llegan a su casa, pero cuando llegan a su casa están exhaustos, simplemente llegan a descansar para trabajar al día siguiente. Sí, así es, duermen para trabajar. Están enajenados con su trabajo, por lo que no tienen tiempo para agarrar un libro y ponérselo a leer. No, trabajan para los demás. Como les explico, ni siquiera muchas veces ellos disfrutan sobre su dinero, sino es para otros. Por ello, los proletariados, la gran mayoría no conoce sus derechos. Además, como les explico, un capitalista, entre menos sepa, tampoco les va a dar a conocer sus derechos, porque entre menos sepa el proletariado sobre sus derechos, más le conviene, pues así gasta menos en ellos y los explota más. Finalizando con este punto, los que tienen acceso a la educación no van a hablar, porque por miedo van a pensar que si hablan les van a quitar su trabajo. Si de por sí ya están necesitados, ahora si exigen, si se ponen sus moños, como dirían, pues pueden que los corran. Y no es así. Es por eso que en México el levantar la voz se ve muy mal visto y te van a ver con ojos de raro y hasta cierto punto te pueden correr. Aunque no debe ser así, así sucede. Abarcando el tercer punto, a lo que hago referencia es el conformismo. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría hace la cotidianidad. Un ejemplo muy claro es si un trabajador o si muchos trabajadores se sienten cómodos con su trabajo, pero no tienen prestaciones, pero tienen dinero extra, aunque trabajen horas de más, pero tengan un dinero extra o más dinero, pero no les quiten impuestos, no les quiten ICR, les paguen sus medicinas aunque no tengan seguro, tengan su prima vacacional, su fondo de ahorro, entre otras prestaciones que no estén, por decir, avaladas por la ley, pero se las dé su empresa, por así decirlo. Los demás se van a quedar callados, los que no tienen esas prestaciones se van a quedar callados.
por miedo a que los juzguen o echen en cara a los que pues sí las tienen y pues ellos se sigan en su zona de confort. Por lo tanto, van a seguir conformismo, en este conformismo de si mientras haya dinero yo estoy bien y que siga rodando el mundo. Y esto no es correcto, porque esto nos hace individualistas y nos sigue haciendo propiciar a que siga creciendo esta ideología neoliberalista, que no nos trae absolutamente nada bueno. Si queremos salir de este hoyo, tenemos que empezar. Sé que es difícil porque hemos nacido, vivimos y si sigue así, seguiremos viviendo con esta ideología, porque así fue suplantada. Abarcando un poco del cuarto punto, que es porque el patroncito nos lo dio y debemos aguantarlo. Sé que no es muy correcto o técnico, pero es menos arbitrario mencionarlo de esta manera. Muchas veces el proletariado, los proletarios, ponen en un pedestal a los patrones, a los jefes, y ciertamente hay que tenerles respeto y darles gracias por el trabajo que nos dieron, pero eso no quiere decir que nos tengamos que humillar, que nos tengamos que sobajar y estar siempre ahí, como se diría coloquialmente, de lamebotas, dándole gracias y haciéndole lo que ellos quieran y permitiéndole cualquier calumnia que nos quieran hacer hacia nuestra persona física o integral. Por lo tanto, no nos tenemos que humillar. Si algo no nos parece, tenemos que levantarnos. Muchas personas, esto es muy común en México, y lo he visto, si dice el jefe algo, así se tiene que hacer. No hay otra regla, porque se ha crecido con esa ideología que la verdad absoluta la tiene el jefe. Si él no está correcto, no importa, así se van a hacer las cosas. No debe ser así. Nosotros tenemos nuestros derechos, al igual que nuestras obligaciones, y tenemos el mismo integridad humana, la misma libertad y merecemos el mismo respeto que ellos. No nos tenemos que dejar sobajar, mucho menos dejar sobreexplotar. Ciertamente, como les menciono, gracias a ellos pues tenemos fuentes de trabajo, pero no quiere decir que por tener una fuente de trabajo nos tenemos que humillar, tenemos que aceptar todos sus chistes de mal gusto, sus malos tratos. No, si algo no nos parece, si algo no nos gusta, si algo ellos no están correspondiendo, nosotros tenemos absolutamente todo el derecho de levantarnos y pedir que se ejerza la ley. Y bien, ¿qué pasa con la gente que está preparada? Aún así, aunque conozcan todas sus leyes, conozcan la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, muchos de ellas trabajan en situaciones pues no aptas. ¿Por qué sigue pasando esto si se supone que ellos son los estudiados? El Estado, el sistema educativo del Estado, nos arroja las opciones. Ciertamente nosotros tenemos la libertad de elegir, pero el Estado nos va a poner las carreras o las vacantes, nos va a educar conforme a lo que ellos necesiten. Por lo tanto, esos trabajos que ellos necesiten van a ser escasos, pero van a pedir mucha experiencia, y en el siguiente punto lo retomaremos más específicamente. Nosotros tenemos que estudiar sin presión social, tenemos que estudiar lo que queramos, estudiar para dedicarme todo eso en mi vida, porque es lo que me apasiona. Pero como les explico, el Estado nos va a mandar la escasez de opciones porque ellos quieren que estudiemos algo para satisfacerlos, para seguir propiciando a esta ideología neoliberalista. Un ejemplo es, los mejores trabajos son los que necesita el gobierno, las ingenierías, y son los que son mejor remunerados. En cambio, las artes en general, artes escénicas, la pintura, la música, pues no, porque no es lo que quiere el Estado. Por ello, la escasez de oportunidades de trabajo sobre nuestra preparación es lo que propicia a que los estudiados o los profesionistas no ejerzan y tengan que buscar trabajo de algo completamente diferente que pues ellos ni siquiera estudiaron, y aceptar malas condiciones laborales por diferentes razones, porque primeramente no encuentran buenas vacantes de trabajo. La presión social, la presión familiar juega también un rol muy importante. Muchas veces
un profesionista no sale ya egresado de la universidad trabajando. Y al poco tiempo, pues la familia ya le está diciendo, ¿a qué horas vas a trabajar? Ya tienes que tener un ingreso. La presión social es igual, te van a empezar a ver raro. Si ya tienes una preparación, se supone que ya debes tener un trabajo digno. Por lo que va a propiciar que tomemos cualquier trabajo que no nos guste. Al final del día no vamos a estar satisfechos y vamos a trabajar a que nos lo exploten. Vamos a tener que aceptar esas condiciones porque tenemos que cubrir nuestras necesidades. Es lo que me refería en el primer punto, en los puntos principales. Aquí no hay una diferencia marcada entre los profesionistas y los proletariados, pues al final del día no hay vacantes, hay escasez de trabajo para lo que estudiamos. Por ello se mezclan y no hay una diferencia marcada en México entre la clase obrera y la clase trabajadora. El punto final. Exceso de requisitos para trabajos entre comillas buenos. En México se pueden encontrar una que otra vacante buena con prestaciones, salario bastante bueno. Sin embargo, los requisitos y la experiencia van a ser excesivas. Te piden demasiada preparación y muchas veces te ponen a 3 meses a prueba sin paga. Que eso es un poco injusto, pero pues al final del día si consigues el trabajo, pues va a ser bueno porque tu tiempo invertido se va a ver reflejado en tus cheques. Sin embargo, para un egresado necesita más de 15 años de experiencia, cosa que es una locura. ¿Cómo va a conseguir experiencia si no encuentra trabajos sobre su carrera? Por ello, estas vacantes muchas veces ya están fijadas entre familias o se las dan a personas que son conocidas y no se genera a que busquen nuevos prospectos o le den la oportunidad a nuevas generaciones para que desarrollen su carrera, porque no cumplen los requisitos. Pero ¿cómo van a cumplir los requisitos si no les dan experiencia? ¿Cómo van a tener experiencia si no les dan chance de elaborar? Sin duda es un tema bastante difícil, pero así funciona en México. Quieren mínimo 3 años de experiencia, pero ¿cómo vamos a conseguir 3 años de experiencia los estudiantes si no encontramos trabajo? Como vemos, desgraciadamente en México la clase trabajadora no es nada valorada. Se les ve como simples esclavos que al darles trabajo ya lo tienen todo porque ellos están necesitados. Lo único que quieren y necesitan es trabajo y de ahí en más no hay. No les importa la plusvalía, la ejercen a todo lo que da. Hace al capitalista aspiracionista, pero es muy abstracto de entender. Porque si ya lo tiene todo, ¿a qué aspira? ¿A qué más? Aquí la cuestión no es cuánto dinero tenga, sino cómo genera ese dinero. Ahí radica el problema. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿A quién explota para generar más y más dinero? ¿De qué sirve tener tanto dinero si no vas a ver feliz a las personas? ¿De qué te sirve tener los miles de millones de pesos, los miles de millones de dólares, si no vas a tener una sociedad feliz, una sociedad contenta con quien compartir esos logros? Simplemente una sociedad exhausta, cansada y enajenada con el trabajo, enajenada con conseguir un poco más, enajenada con elaborar más para conseguir un poquito más y darse lujitos que no deben ser lujos, deben ser prioridades. El mundo es un videojuego y México es el nivel más difícil, la forma de pasar la vida en nivel legendario. Pero si tú con tu talento, con tus ganas de salir adelante y sobre todo exponiendo a los injustos, a los corruptos, tal vez no podemos cambiar a México, pero sí la parte que nos tocó de él. Si tú logras eso, vas a ser un ejemplo para los 127 millones más que creen que no se puede. Ciertamente en México las oportunidades no existen, las oportunidades se crean. Después de miles de puertas cerradas, de que te digan que en tu país el éxito no está disponible, las puertas vas a aprender a derribarlas.